Continuamos en estos diálogos por la sustentabilidad. Y miren, déjenme comentarles algo que a lo mejor políticamente esto es correcto, pero es una realidad. Anoche, muy tarde, me mandó un mensaje el director del IMEPLAN, Mario Silva, donde parece ser que tenía problemas de la salud y anda preocupado, se iba a sacar una serie de análisis hoy. Y con mucha tristeza me dijo, oye, discúlpame por favor, pero voy a mandar un gallo para platicar en ese sentido, y más bien, es que se ve muy feo gallina, por eso no lo quise decir, ¿no? Una persona muy metida que viene desde la sociedad civil, me consta. En alguna ocasión trabajamos en los temas del Consejo Ciudadano Metropolitano. Cuando en el primer consejo que se hizo, los consejeros que estábamos ahí, la mayoría, y me pongo de pie, arquitectos, y uno ingeniero también, para que vean que era pluralidad. Y gente muy destacada en ese primer consejo, donde estaba el doctor Alejandro Mendo, Alfonso Gómez, Gabriel Casillas, no, él fue el segundo, estaba Ricardo Alcocer, estaba Carlos Romero Sánchez, soy procurador de Desarrollo Urbano. Bueno, en fin, en ese primer consejo, entonces nos hizo el favor de sentarnos, confesarnos y decirnos, a ver, ¿hacia dónde van? ¿No? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es la visión del consejo? Independientemente de lo que diga el reglamento o el estatuto, pues nos empezó a cuestionar. Y bueno, pues tuvimos que decir, pues por aquí. Yo no sé si fue lo correcto y siga en ese sentido este consejo, ¿verdad? Pero la realidad es que fue un ejercicio que se hizo y que gracias a nuestra ponente de hoy en día, es urbanista, no es arquitecta, la urbanista Libertad Zavala, perdón, nos ayudó y empezamos a caminar en el consejo. Entonces, si le quieren platicar de qué es el Consejo Ciudadano Metropolitano, pues creo que sabe más que todos nosotros juntos, los consejeros. Es la realidad, ¿no? Los chismes. Y además, así es, así atrás de las cámaras, ¿no? Entonces, ella trabajaba en su consultoría y posteriormente la invitan a participar en la administración pública, ¿no? En ese sentido, hoy estuvo en el Ayuntamiento de Guadalajara a cargo del área de movilidad. En ese sentido, ¿sí? No sé si me brinqué algo, pero mira, me brinqué algo, pero lo voy a decir, activista urbana, ¿no? Que además lo dice su currículum, o sea, no lo tengo por qué andar inventando. Que sigue siendo activista y además muy activa, o sea, en ese sentido, y que ha estado trabajando en todo el tema de la plataforma metropolitana de la sustentabilidad, ¿sí? En su momento. Y colaborando en la construcción de la Agenda Ciudadana para la Movilidad y Sustentable desde el 2016, ¿no? Pues era una niña, acaba de salir de secundaria, yo creo, chiquita. Y bueno, estuvo ahora recién terminada la administración, les decía, en la Dirección de Movilidad del Ayuntamiento de Guadalajara, y hoy está en el IMEPLAN, ¿no? Y entonces, pues Mario Silva, el director, le pide, dado su trayectoria, que nos platique de este famoso PAC Metro, que es el Plan de Acción Climática para el Área Metropolitana de Guadalajara. Y que, miren, benditas coincidencias, porque cuando planteamos esta serie de charlas por la sustentabilidad, fue hace, no sé, un mes y medio, en cuanto Mariana nos dio el sí, aunque se oiga así medio raro, dada su
agenda complicada y que sirviera como todo este panorama general de la sustentabilidad y a partir de ahí completar con lo que se está haciendo en Zapopan, lo que se está haciendo en Guadalajara, pero lo que se estaba haciendo en el área metropolitana de Guadalajara, ¿no? Con este plan que salió y se autorizó por la Junta de Coordinación Metropolitana a finales del año pasado. Entonces está así como calientito, bueno, ya ni tan calientito, tenía como 8 meses, ¿no? Pero, y que el Consejo Ciudadano Metropolitano dentro de este plan tiene un trabajo importante que hacer, en ello recae en el Consejo. El presidente de nuestro Consejo es el encargado de este tema, que está dentro de la mesa, y entonces nos vimos pertinente que lo presentaran como parte de la misma agenda de sustentabilidad, pero para empezar a dar a conocer este documento que es muy importante, que nadie lo conoce, es un documento muy extenso de 800 y tantas hojas, que en lugar de que vean Netflix o la novela, pues les recomiendo que lean por lo menos unas 5 o 10 hojitas, así como cuando vemos las series, ¿no? Váyanlo digiriendo, porque los que vivimos en el área metropolitana de Guadalajara vamos a empezar a sufrir cambios, pero los cambios con la ciudadanía. Entonces, creímos oportuno que se debería de presentar. Y de esas coincidencias que les digo, porque resulta que hace 3 días lo premian a nivel mundial. Y pues bueno, nos quedamos de lujo con esta presentación y que además estamos por redes sociales. En ese sentido, y son de esas benditas coincidencias. O sea, ya le robé como media charla a la ponente, pero bueno, quise hacer todo este preámbulo para que vieran dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Y ya los detalles finos. Y por otro lado, disculpar a Mario Silva, ¿no? Que es muy entregado, es una persona, apoya mucho a la ciudadanía, viene de la ciudadanía. Mario fue muchísimos años activista, ¿no? De los que cerraban calles y todo lo demás, ¿no? Entonces comprende muy bien el tema de la ciudadanía, tenemos un gran apoyo dentro del Consejo con él en esos temas sociales, y sí le pesó mucho no estar por cuestiones de enfermedad aquí, pero bueno, dicho lo siguiente, el micrófono es tuyo. Muchas gracias. Pues ya, ¿verdad? Creo que sí aventajamos la mitad de la charla, pero está fantástico. No, todavía no nos vamos, porque creo que el trabajo que ahora les puedo resumir, también entendiendo en el momento en el que estamos de las charlas del día de hoy, que seguramente ya nos encontramos un poco cansaditas y cansados, pero bueno, les cuento. La Metrópolis hace eco, es el nombre de nuestra ponencia el día de hoy, para poder presentar nuestro plan de acción climática del área metropolitana de Guadalajara. En la siguiente lámina vamos a encontrar nuestra visión 2050. La metrópoli se ha plantado una ruta crítica, y nuestro plan lo que busca es ser justo esta hoja de trabajo a nivel metropolitano, que no solo incluye al IMEPLAN como un ente técnico, sino incluye a todos los niveles de gobierno y por supuesto que incluye a la ciudadanía. ¿Cuál es la visión al 2050? Es consolidar el área metropolitana de Guadalajara como una metrópoli carbón-neutral, resiliente e inclusiva en 2050, mediante la implementación de una acción climática coordinada, progresiva, innovadora y efectiva, con visión a largo plazo y alineada a los acuerdos de París. En la siguiente lámina lo que podemos ver son estos compromisos específicos que hemos planteado para alcanzar estas metas, que son ambiciosas, pero que también son factibles, y todo el antecedente de investigación que ha hecho PACmetro nos dice cómo sí se puede lograr a ello y quiénes tienen que involucrarse. Uno, plantea una ruta para lograr una área metropolitana de Guadalajara neutral en emisiones GEI para el 2050, estableciendo objetivos intermedios ambiciosos. Dos, demuestra cómo el área metropolitana se adaptará y mejorará su resiliencia a las amenazas climáticas. Esto significa que tenemos identificadas cuáles son estas amenazas y cómo nos podemos preparar. Describe beneficios adicionales que se esperan en la implementación del plan y promueve su mejora y acceso a la población de la AMG.
detalla la gobernanza del área metropolitana, los poderes y los aliados que necesitan comprometerse para acelerar la entrega de los objetivos de mitigación. ¿Esto qué significa? Que tenemos identificado quiénes, cuándo y desde dónde tienen que hacer cambios contundentes en la agencia de nuestros recursos, en nuestros programas municipales, en nuestros programas estatales, y también se tienen identificados dónde tendríamos que estar fortalecidos a nivel federal. El PAC Metro, este plan de acción climática, tenemos 3 puntos. Uno, es un plan asistido con C40 Guadalajara en 2018. Es una ciudad elegida para ser partícipe de esta red de ciudades a nivel global donde se comprometen a reducir las emisiones de CO2. Dos, este compromiso construye una ciudad más resiliente e incluyente. El compromiso de la ciudad de Guadalajara fue no solo involucrar a la ciudad y quedarse en los límites territoriales, sino sumar al resto de los municipios metropolitanos, entendiendo que todos somos un mismo espacio. Y por último, es una hoja de ruta que promueve que actores diversos de la metrópoli aceleren su acción climática. Estas son algunas de las fotografías del evento que sucedió y que también ya nos comentaba Carlos en 2018. El 19 de junio del 2018 inicia esta aventura que se llama PAC Metro. Inicia con la inclusión de la ciudad de Guadalajara a la red global. 2, viene la Mesa Interinstitucional del Trabajo, porque entendemos que este tema no solo es de una dirección de ecología, no solo es de una dirección de medio ambiente, involucra a todos los sectores y a todos los niveles de gobierno. Por último, como también ya nos lo comentaban, el 14 de diciembre, ya estamos casi al año, el 14 de diciembre es aprobado por la Junta de Coordinación Metropolitana, que es el organismo político donde el Consejo Ciudadano tiene representación, donde el Consejo Ciudadano tiene voz y voto y representación, y en conjunto entre los alcaldes, alcaldesas metropolitanas, el IMEPLAN como el Instituto Técnico y vocal de esta junta se votan. ¿Y esto qué significa? Que todos los municipios se comprometen a seguir esta hoja de ruta. En la siguiente, el 14 de diciembre, logra esta Junta de Coordinación Metropolitana celebrar la incorporación del Día de la Acción Climática en el AMG. Sabemos que tenemos seguramente muchos días feriados al año y que luego no entendemos cuáles son sus significados. Sin embargo, como parte de esta estrategia de compartir los mensajes, de sensibilizar a la población, tenemos que tener un día clave para poder recordar, hacer un recuento de cuáles son los avances que hemos tenido a nivel metropolitano desde lo personal, porque hay muchos temas que podemos abonar desde lo personal, pero también como oficinas privadas, como gobiernos locales y como gobiernos metropolitanos. ¿Cómo se construyó el PAC Metro? Es la siguiente, y es un plan que aquí lo vemos resumido en una gráfica muy colorida, pero en realidad fue un proceso complejo, fue un proceso que llevó varios meses, podría decir que más de un año. Desde el cómo empezar es consolidar, comprometer a los alcaldes metropolitanos, que es lo que les decía que se logra en la primera presentación. Permítanme porque luego yo no veo. ¿Y para qué? ¿Verdad? Mejor, todos vemos. 2, construir con base en la evidencia. Por lo tanto, se hizo evaluación de riesgos climáticos, un inventario de emisiones, evaluación de las necesidades de incluir y de inclusión, identificación de una estrategia, que esto implica en definir una cantidad de valores para poder construir un plan y tener toda la acción y desarrollo del plan, con selección de acciones, definición de acciones, compilación del plan. Y al final, después de pasar por todo este proceso, podemos tener un documento final que puede entrar a revisión antes de su aprobación. Como parte de estas acciones tenemos 5 actividades muy puntuales que se revisaron para identificar cuáles son las acciones que tenemos que hacer desde todos los frentes, ¿no? Reuniones introductorias donde buscamos compartir qué buscábamos hacer con el PAC Metro, qué era eso que llamábamos hoja de ruta, quién se iba a involucrar. 2, hicimos el llenado y envío de fichas de acción. Todos los municipios participaron desde distintas direcciones de movilidad, direcciones de medio ambiente, direcciones de obras públicas, como nos compartió el arquitecto Sergio, que sí nos podemos comprometer y cuáles son mis metas en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Esto no significa que inventáramos de cero. Los municipios ya están haciendo acciones que le suman a esta agenda.
Las reuniones de seguimiento son súper importantes y ahorita les voy a contar qué otro mecanismo tenemos, así como el listado de acciones identificadas. Estos son los actores involucrados. Seguramente aquí faltaría como también la población en general tendrá que estar involucrada en el segundo momento, pero para su creación fue los 9 municipios metropolitanos, las 2 agencias metropolitanas que tiene el IMEPLAN, que es la AMBU, que es de bosques urbanos, la MIM, que es de infraestructura para la movilidad, y por supuesto el IMEPLAN como el órgano técnico. A nivel estatal tenemos el compromiso de todo el gobierno de Jalisco con áreas como salud, turismo, fomento económico, el área de infraestructura y obra pública, por supuesto el CIAPA y el área de transporte. Todos estos estamos involucrados para sacar adelante la agenda. Cuando hablamos de gobernanza metropolitana, referimos las reglas formales e informales y la dinámica de poder que influyen en los procesos de toma de decisiones. Nosotros como un organismo técnico no podemos tomar decisiones sobre los municipios, pero lo que sí podemos hacer es sumar todas estas realidades para poder tener una agenda común. Y es lo que hicimos con los 9 municipios metropolitanos en espacios formales e informales, pero el objetivo era construir esta ruta. Como podrán ver, la alineación estratégica con políticas públicas y proyectos y prioridades, no estamos construyendo desde cero ni tampoco estamos construyendo un plan que no esté articulado a toda la política pública que ya existe. Jalisco tiene su programa estatal de acción ante el cambio climático 2018-2024. De ahí se compone nuestro plan de desarrollo metropolitano con sus 8 ejes: riesgos, energía, transporte, ordenamiento territorial. El PAC Metro se va enfocando hacia el área metropolitana, dejando acciones muy claras y contundentes, y lo que sigue son los programas municipales de cambio climático. Esto ya el PAC Metro representa un avance para muchos de los municipios que han adoptado el PAC Metro a nivel municipal y se han votado en Cabildo. Y como parte del resultado de este trabajo que involucra distintos actores, distintos niveles de gobierno, que involucra distintas realidades, el organismo de las Naciones Unidas para el Cambio Climático hace unos días anunció que somos una de las 11 estrategias a nivel global reconocidas en estos premios de la acción climática mundial, que el área metropolitana recibirá en la COP29, si no me falla el número, creo que sí, vamos en la 29, en Glasgow en principios de noviembre. Esto, ¿qué significa? No solo es un premio, sino es un compromiso ratificado a nivel internacional, y que los municipios, así como la población, los consejos ciudadanos, tendremos que dar seguimiento para su cumplimiento. Es importante mencionar en la siguiente lámina, bueno, ya viene la radiografía, pero contarles que el PAC Metro también es un plan que está construyendo mecanismos de evaluación. Y esto significa que no solo vamos a reportar números, sino que tenemos que entender y poder evaluar hacia dónde estamos construyendo esta agenda, sobre todo si vamos a llegar a los objetivos planteados de manera ambiciosa al 2050. La radiografía de la AMG en diagnósticos y escenarios. Les decía, esto tiene un sustento científico, tiene un sustento técnico, y el área metropolitana de Guadalajara, junto con C40, este organismo internacional, hemos construido una serie de 9 documentos que pueden estar a su consulta, desde la cuestión de información de inventarios CIRIS y proyección de emisiones GEI en el AMG, un reporte técnico de emisiones del inventario metropolitano y estrategia de reducción de emisiones al 2050, análisis de riesgos climáticos, línea de bases de equidad en temas de inclusión, reporte de priorización de acciones climáticas, objetivos, metas para la acción climática, que es donde tenemos identificado cómo medir. Y estos son algunos de los resumen que valdría la pena detenernos y tal vez darle lectura uno a uno. Del lado izquierdo tenemos cómo está compuesta nuestras emisiones. A nivel metropolitano tenemos 16.1 millones de toneladas de CO2 en el AMG. Individualmente por persona tenemos 3.3 toneladas de CO2, 4.931 toneladas de CO2 por unidad de superficie en kilómetro cuadrado, así como 528 toneladas de CO2 por unidad del PIB.
Esto lo trasladamos a emisiones totales en sectores y subsectores y al principio tenemos nuestra energía estacionaria que representa el 6.9 millones de toneladas, que tenemos el 44% en edificios residenciales, el 43% en edificios e instalaciones comerciales, industrias manufactureras con el 12%. ¿Qué pasaría si todos estos edificios fueran construidos o se adaptaran bajo las nuevas normas como las que nos presentó el arquitecto Sergio? ¿Mejoraríamos? Seguramente. En temas de transporte tenemos el 6.2 de millones de toneladas de CO2, transporte carretero 86%, en la aviación solo el 14%, y digo solo el 14% porque la relación es abismal. Y casi siempre en las conversaciones que escuchamos, tal vez de café, siempre pensamos que contamina más un viajar, ¿no?, en avión, ¿no?, por la cantidad de toneladas que implica de CO2, pero cuando lo ves en referencia nos damos cuenta que sí, el transporte carretero y el más cotidiano es el que está contaminando o sumándole más CO2 a nuestra metrópoli. En temas de residuos tenemos 2.9 millones de toneladas de CO2 distribuidos de la siguiente manera. Residuos sólidos el 80%, aguas residuales 19% y residuos biológicos 0.2%. Esto también nos habla de la responsabilidad que tenemos como usuarios y usuarias de la ciudad sobre el tema de residuos y su manejo, que ahora se está abordando a nivel metropolitano y a nivel estatal, como todas y todos estaremos enterados. La que sigue es este escenario futuros y de generación de emisiones. Tenemos 4 líneas, tenemos el escenario de la tendencia, que es la línea roja que tenemos primero y que es el tema que nos alarma como comunidad, como sociedad, como ciudades. Luego tenemos la línea naranja, que es un escenario 1, que es donde las ciudades se pueden comprometer, pero no es tan ambicioso el compromiso. Y sin embargo tenemos el escenario 2, que es el que aparece en amarillo y que al final tenemos el logo de PAC Metro. Todas las acciones que están planteadas en nuestro plan, en nuestra hoja de ruta, buscan llegar a cumplir con la meta, que es la ambiciosa, que es la línea amarilla, para poder llegar a la reducción del 15.3% de emisiones. Esto uno lo ve en gráficas y se ve abismal. Cuando vemos las acciones es aún más abismal, pero no podemos no comprometernos a este nivel y quedarnos en una medida mediana. Tenemos que ser ambiciosos y ambiciosas en nuestros planes y sobre todo en el financiamiento de estos planes. En la siguiente lámina podemos entender lo que les compartí un poco en la gráfica. Tenemos el escenario, que es el business as usual, del 2050, donde se emiten 46.9 millones de toneladas de CO2, versus el escenario de acciones actuales y planificadas, que no es el que nos gustaría tener, pero que abona de todas formas con un 54% de reducción. Y el escenario ambicioso donde PAC Metro se está posicionando es la reducción del 67% de emisiones. Esto significa que nos ayudaría muchísimo a la vida diaria en nuestra metrópoli. Este escenario ambicioso implica que el 2050 estaríamos reduciendo el 87%, restante de la meta de carbono neutral al 2050 es 6.52, es el 23%, y este es el acelerador de la ruta ambiciosa. ¿Cómo nos vamos a ver afectados si no hacemos nada? Estas son las proyecciones climáticas en temas de temperatura y precipitación. Tlaquepaque, ¿qué pasaría en Tlaquepaque? Tendríamos un aumento de temperatura de hasta 3.3 grados arriba de lo que ya tenemos. Esto afecta a las personas, pero a nuestro ecosistema también. Afecta a nuestros recursos y a la utilización que hacemos de ellos. En el caso de disminución de precipitación hasta menos 7.5, el municipio que se va a ver más afectado va a ser Zapotlanejo. Afectará a todo el municipio y estos son datos reales a partir de una base científica. Riesgos sobre la población, tenemos las olas de calor que seguramente muchas de nosotras y muchos de nosotros ya las hemos vivido, de esos días donde dices, este calor está infernal, esto no pasaba en Guadalajara. Esas son las olas de calor. Y el riesgo entre moderado y alto en la zona central de Guadalajara, Tlaquepaque, Zapopan, Tonalá, El Salto. Inundaciones, que este año lo vimos claramente cómo ha afectado a la metrópoli y no solo es un tema de un municipio, no solo es tema de una cuenca. Tenemos mayor riesgos de zonas donde los niveles de vulnerabilidad son más altos. Esto preocupa.
alta presencia, presentan densidades de población más elevadas, Guadalajara principalmente. Movimientos de masas los tenemos en San Pedro Tlaquepaque, Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco y Tonalá. Estas son mediciones reales de lo que nos espera si no cambiamos nuestros hábitos y si no rediseñamos nuestra política pública y cambiamos la inversión. Me encanta que haya estado Guadalajara antes de nosotros porque nos mostró cómo sí se pueden hacer las cosas, ¿no? Y deja como muy claro que sí se pueden hacer. Zapopan ayer, ¿no? Y Zapopan ayer. Es que ayer no vine, entonces Hicimos falta. me pusieron falta, pero Zapopan ayer, exacto, es cómo sí podemos hacer las cosas y cómo hay que comprometernos. En la ruta climática, en esta estructura de la acción climática de PAC-Metro, en la siguiente lámina tenemos cómo se propone evaluar las acciones al 30, al 40 y al 50. Hoy es octubre, hoy es 9 de octubre del 2021, estamos a casi 9 años de nuestra primera evaluación. ¿Qué sí podemos hacer en 9 años? El tiempo se pasa volando y la pandemia nos dijo que las condiciones van a estar cambiando y esa es una constante. Entonces, ¿cómo sí tenemos que diseñar estos siguientes 9 años? 1, tenemos que hacer una reducción progresiva y ambiciosa de los sectores con mayores emisiones, que como ya vimos, pues sí tienen y están relacionados con el carbono. Fortalecimiento de la capacidad adaptativa con enfoque preventivo. Y esto no solo va hacia las instituciones, sino a la población también. En la estructura climática que tenemos hay 3 objetivos muy claros. Tenemos el de mitigación, tenemos el de adaptación y el de gobernanza, que siendo esto un evento organizado por el Consejo Ciudadano, para mí es muy fortuito porque tenemos que hacer equipo en tema de gobernanza y cómo estos temas no solo se quedan aquí, sino compartimos estas estrategias, estas metas, estas actividades con el resto de la población. Tan solo en el objetivo 1, que es el de mitigación, tenemos 16 metas, 18 indicadores globales, 57 acciones y 9 acciones de estas son de alto impacto. ¿Esto qué significa? Si estas 9 logramos cumplirlas, los beneficios se ven claramente en el aumento o en nuestra evaluación. Lo mismo pasa con el objetivo número 2, que es adaptación, donde tenemos 2 estrategias sectoriales, 5 metas, 7 indicadores globales y 62 acciones, y de esas 62, 10 acciones son también de alto impacto. En el objetivo 3 de gobernanza hay 3 estrategias generales, 8 metas, 9 indicadores globales y 16 acciones. Las acciones son estas acciones cotidianas que vemos todos los días, desde la reforestación, las reuniones que hagamos para compartir el tema, el manejo, por ejemplo, de las azoteas de la metrópoli, la implementación de temas de energía solar, la infraestructura ciclista, la infraestructura peatonal, el cambio del modelo del transporte público. Todas esas acciones que vemos tal vez aisladas que hacen los municipios, al final suman dentro de un plan porque compartimos el territorio, compartimos la metrópoli. Dentro del objetivo 1 de mitigación tenemos estas 3 estrategias. La primera es implementar acciones y proyectos para la prevención y gestión integral de los residuos sólidos urbanos base cero, que esto es lo que hemos visto que está recién en discusión en la esfera pública y que tenemos que dar un seguimiento puntual porque se va a poner muy interesante. Estrategia 2, implementar un sistema metropolitano de transporte integrado, eficiente y de calidad mediante el incremento de infraestructura para la movilidad masiva y no motorizada. Nuestra línea 3 es un indicador y su uso es un indicador que beneficia a la metrópoli. La apertura de una línea 100% eléctrica beneficia a nuestra hoja de ruta. El aumento de servicio del transporte público masivo y en la mejora que pueda tener, por supuesto que beneficia a un plan de acción climática porque invita a que más la población utilice el transporte público y tal vez no utilice el transporte individual que pueda ser motorizado. El aumento de banquetas accesibles beneficia a esta agenda porque tal vez decides caminar porque es lindo caminar, porque tienes sombra, porque tienes iluminación, en lugar de utilizar un vehículo motorizado. Todas estas acciones por sí solas van sumando a la agenda. Y por último, la estrategia 3 es promover el uso eficiente y racional de la energía en el área metropolitana. En edificaciones, infraestructura y por supuesto en actividades productivas, incrementando la producción y consumo de energía proveniente de fuentes renovables. Que aquí hay un área de oportunidad tremenda para trabajar con los organismos privados.
El objetivo 2 de adaptación, tenemos la estrategia 4 y la estrategia 5. La estrategia 4 nos habla de transitar a una metrópoli que priorice el desarrollo urbano y económico climáticamente resiliente y sustentable. La estrategia 5 es elevar la calidad de vida de los ciudadanos metropolitanos, asegurando su capacidad adaptativa y resiliente frente a los riesgos climáticos, con énfasis en un enfoque de adaptación. Esto significa que ya lo vivimos con la pandemia, tal vez no fue un tema climático, fue un tema de salud pública. Sin embargo, este proceso de adaptación que vivimos, de usar mascarillas, de conservar la sana distancia, de aumentar el teletrabajo, son estrategias que nos han hecho resilientes, pero lo mismo tenemos que hacer de frente al cambio climático. El objetivo 3, el de gobernanza, una metrópoli coordinada, porque tenemos que coordinarnos para sacar adelante estas estrategias. Participativa, tenemos que tener más de estos foros, tenemos que salir a la calle a compartir cuáles son estas acciones y qué nos toca hacer. Y por último, ser incluyente con liderazgo climático. No podemos dejar a nadie atrás en esta lucha, todas las personas tenemos que ser parte de esta hoja de ruta. Estrategia 6, la institucionalización y transversalizar la acción climática participativa a escala metropolitana. Estrategia 7, acelerar la implementación climática mediante la movilización y aseguramiento de recursos humanos, técnicos y financieros. Las personas ya estamos preparadas técnicamente. El día de hoy nos acompañan arquitectas, arquitectos, ingenieras, ingenieros, que ahora tenemos que ponernos todos y todas a trabajar sobre esta agenda, desde lo privado, desde lo personal, desde lo público. ¿Y qué tenemos que hacer? Sumar estos esfuerzos con un mismo objetivo. La estrategia 8 nos habla de asegurar el avance en la implementación de acciones y el aumento sostenido de la ambición climática a través de la gestión eficaz del sistema de monitoreo, evaluación y reporte. Actualmente el IMEPLAN está trabajando sobre estas mediciones y lo que tendríamos que hacer es después compartir cómo vamos a hacer esta evaluación para todas y todos dar seguimiento al cumplimiento de estas acciones. Como datos, la acción climática multinivel y multisector está relacionada así en nuestro PAC Metro. Tenemos que los municipios llevan el 39.7% de la carga en las acciones. A nivel estatal están parejos al 35.3%, la diferencia son 3 puntos porcentuales. A nivel federal tenemos el 0.7%, que es aquí donde tendríamos que estar pujando para hacer un cambio. Y el nivel metropolitano tenemos el 24.3%. Cuando hablamos de nuestras estrategias, donde está más cargado es en la adaptación, tenemos el 46.3% sobre estos ejes, residuos representa el 11.8%, el transporte el 13.2%, la gobernanza está en 11.8%, que no la podemos dejar de lado y tiene que seguir un esfuerzo clave, y la energía con 16.9%. Si lo vemos a nivel de organismo y distribución de líder responsable, encontramos desde las agencias metropolitanas al inicio de la gráfica, al final pasando por todos los municipios de organismos estatales. Zapopan lo tenemos con un nivel de compromiso o un nivel de acciones con el 24, es responsable de 24 de las acciones que estamos implementando. El IMEPLAN es responsable de 14 acciones y todos los demás municipios los tenemos en un promedio de 2 a 5 acciones. ¿Qué tendríamos que hacer? Buscar homologar estas acciones con la coordinación metropolitana desde todos los sectores. En la siguiente lámina, aquí ya está clarificado cómo están las acciones según la mitigación, la adaptación o la gobernanza. Esto está a nivel metropolitano, podemos entender las 39 a nivel estatal, 14 son sobre mitigación, 23 sobre adaptación y 2 sobre gobernanza. Donde se nos carga más a gobernanza, por ejemplo, lo vemos a nivel metropolitano. Tenemos 3 acciones claras y en planeación se encuentran 11 acciones, que esto es lo que tendríamos que estar detonando. A nivel municipal tenemos 42 acciones en promedio, lo que les decía, y 23 hablan de mitigación y 19 de adaptación. Todas las que vemos en planeación en la última columna son proyectos que se están gestando. En la primera columna son proyectos que ya están en acción y que están implementando o en proceso de. La siguiente lámina, ya casi terminamos, se los prometo. Es cómo están divididas las 19 acciones en las acciones prioritarias, que son estas que les decía que detonan el cambio. A nivel estatal tenemos acciones de mitigación en la primera columna y las acciones de adaptación en la segunda columna. Por ejemplo, podemos empezar de abajo para arriba. Transporte tiene 2 acciones de mitigación contundentes. CIAPA y todo el organismo de gestión integral del agua tiene una acción.
así como una en planeación. En adaptación, seguimos arriba con medio ambiente, tiene 1 y 2 de adaptación. Obra pública tiene 2 contundentes en mitigación. La siguiente lámina, ay Dios, abrí otra cosa. La siguiente lámina nos habla por sectores. Todas estas acciones de mitigación son acciones identificadas con mayor impacto en los GEI. Entonces tenemos energía, transporte y residuos. Las acciones, ahí las tenemos derivadas desde un plan estatal de energía, redes inteligentes de almacenamiento, un plan estatal de energía con la generación de energía en hogares y comercios. Después vamos a transporte, que es el programa Mi Transporte, que incluye la renovación de unidades, lo que les platicaba, la renovación de unidades de transporte público a un sistema eléctrico, nuestro arranque de la línea 3 del sistema del tren eléctrico, por supuesto que abona a esto, la construcción y operación de mi macro periférico, entendiendo todo el cambio que va a tener periférico, pero sobre todo el impacto que va a tener el transporte público masivo y la apertura al transporte no motorizado y el aumento de aceras y también el plan de manejo de arbolado que tenemos. Los lineamientos técnicos generales para regulación y la regulación a la circulación del transporte de carga. Si recordamos las láminas pasadas, uno de los factores más contaminantes que tenemos en la urbe es el transporte pesado. Entonces aquí ya también viene un programa muy, muy importante para regularlo y también esto aligera el tráfico, la congestión y demás. Por último, Jalisco Residuos, que es el tema que tenemos ahora en boga, por supuesto que está dentro de las acciones de mitigación que tenemos que implementar. Pasos para el 2021, y ya con esto vamos a cerrar, esta estrategia de involucramiento de actores para la aceleración del cambio climático. Insisto, este tema no solo tiene que ser del IMEPLAN con un documento, sino que tiene que ser de toda la población, todas las instituciones, desde todos los sectores, porque compartimos el aire que respiramos. Esa es como la base. Sumar compromisos climáticos al sector privado va a ser esencial, sumar a la sociedad civil y hacer todos un mismo bloque. Y, por supuesto, al ámbito académico. No podemos dejar de lado a todas estas personas que dedican su vida a la investigación y que gracias a esas personas tenemos claridad de una hoja de ruta. Por último, nuestra ruta de implementación metropolitana del PAC Metro tiene que ver con 3 temas muy, muy claros. La instalación de una mesa metropolitana para el seguimiento de PAC Metro, esto ya fue hecho y estamos por sesionar ahora seguramente a finales de octubre, donde organismos como el Consejo Ciudadano tiene un espacio que tiene voz y voto en este organismo de coordinación. 2, analizar con mayor profundidad las acciones identificadas para asegurar su cuantificación y aporte a las metas. Tenemos que hacer un análisis riguroso y, por supuesto, actualizar nuestro PAC Metro cada 5 años con una visión de un escenario demandante, sí, pero con compromisos altos y contundentes. Entonces, esto es el plan de acción climática. Estamos muy felices porque ha sido un esfuerzo no solo del IMEPLAN, sino de miles y miles de personas que se sumaron desde sociedad civil, desde el Consejo, desde los funcionarios y funcionarias públicas que construyeron durante estas mesas. Y es un esfuerzo de todas y todos que ahora tenemos que llevar un seguimiento puntual. Es como una receta de cocina, tenemos que seguirla al pie del cañón para que al final tengamos un resultado satisfactorio para todas y todos en la metrópoli. Esto sería todo de mi parte. Les agradezco mucho la invitación para compartirles el PAC Metro y como ya comentamos, el doctor Mario se disculpa, un tema de salud de último momento, pero estamos aquí para atender cualquiera de sus dudas, preguntas o comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias. Una excelente presentación que nos da el panorama de forma general. Hablaba yo hace un momento que es un documento muy extenso, que hay que meterse, sí. hay que leerlo, hay que irlo asimilando, hay que ver por dónde nos vamos a ir, ¿no? Y mira, te digo que muchas cosas no son casuales, ¿no? Hoy, desde ayer, nos han acompañado los presidentes de diferentes colegios de ingenieros y arquitectos. Mañosamente los invitamos desde el Consejo, porque ahorita hay un dato que acabo de ver, que en en los impactos donde hay que mitigar los impactos, un 7% son los edificios residenciales y comerciales, y eso le hace, señores ingenieros y arquitectos,
Esa es chamba de ustedes. Es compartida. ¿No? Porque hay que empezar a diseñar y construir bajo otros estándares para poder lograr esa meta. Estamos hablando de un 7%, que no es cualquier cosa, ¿eh? Lo que decía ahí, lo que nos acaban de presentar. Pero si le rasguñamos, a lo mejor le llegamos a más cuando hablamos del transporte público, privado, en el sentido de los camiones de volteo y maquinaria y demás. Claro. Y que eso se llama industria de la construcción, ¿no? Y la industria de la construcción recae en dos actores fundamentales: los profesionistas y las empresas. No hay más. Entonces, y de alguna forma los profesionistas están involucrados con las empresas, ¿no? En teoría. Entonces ahí hay chamba para los señores ingenieros, arquitectos y para los líderes o los presidentes de estos organismos, de asociaciones de ingenieros y arquitectos, sea cualquiera que sea, si son colegios o son asociaciones. Entonces, yo lo pongo allí en la mesa, ¿no? El otro tema es que nos dicen, oye, pues es que hay que involucrar a la sociedad civil. Y el espacio, de acuerdo a la reglamentación, el espacio para involucrar a la sociedad civil se llama Consejo Ciudadano Metropolitano. Y entonces ahí tenemos otra chamba. Como consejo, es ver los mecanismos para involucrar a la sociedad y hacer esta convocatoria con los diferentes sectores de la población. Yo platicaba hace 2 o 3 días con el director de profesiones del Estado, fui a arreglar un asunto ahí, y le hicimos llegar una invitación a este foro, ¿no? Por cuestiones de agenda no nos pudo acompañar, se disculpó, pero le interesó bastante porque también ahí es otro sector de la población, que se llaman colegios de profesionistas de abogados, de contadores, de doctores, etcétera, 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 y que todos los profesionistas, en teoría, debemos estar registrados en profesiones del Estado, por lo menos los que ejercemos legalmente. Y ahí el director decía, oye, este tema tenemos que platicarlo en el Consejo Estatal de Profesiones, para poder empezar a difundir, por lo menos a este nivel profesional, que nos caiga el 20. Y después veremos cómo le hacemos con la siguiente capa de la población, ¿no? Y ahí pues vamos a tener que, como consejo también, junto con la autoridad municipal, que no es tampoco casualidad, que hemos estado como consejo relacionándonos y pidiéndole a los ayuntamientos esta vinculación a través de nuestro coordinador de vinculación, que ha andado muy activo por ahí, para ligarnos a las áreas de participación ciudadana de los municipios, como se llamen, porque luego cada municipio le cambia el nombre, ¿no? Pero ese es el otro que, junto con el IMEPLAN y junto liderando estos temas ciudadanos, el Consejo, deben de trabajar. Los consejeros que estamos ahorita en un año nos corren, ¿no? Pero tendría que quedar institucionalizado esta ruta de trabajo, como bien decía nuestra ponente. Entonces, les dejo estas reflexiones porque, como bien decía la arquitecta, la doctora Mariana, no son reversibles, ¿eh? Y vamos a avanzar y vamos a mejorar a medida que nos involucremos todos. Y no son reversibles, pero sí con un gran riesgo si no se hace. Y si no, lo decía ayer la coordinadora de gestión integral de la ciudad, cuando hablaba del sur de Zapopan, del arroyo El Seco, que del seco nada más tiene el nombre, y que las lluvias atípicas, que no son atípicas, son normales, y aquí nuestro presidente sabe perfectamente bien el tema. Y entonces estos fenómenos se van a estar repitiendo, y bueno, lo acabas de mencionar con los cambios climáticos, ¿no? De Tlaquepaque, el riesgo que está corriendo, y Zapotlanejo. Pero ya lo tenemos ahí, y tenemos que verlo, y tenemos que tomar acciones. O nos cambiamos de ciudad,
Así de sencillo, ¿no? Pero también nos va a llover en nuestra milpa, ¿no? Porque también en otras ciudades el cambio climático se está dando. Entonces, pues muchas gracias otra vez. Quise nada más cerrar esto y le pediría a nuestro presidente que si nos hace el favor de acompañarnos y que él nos haga el favor también de hacer la clausura de este evento. ¿Sale? Muchas gracias, licenciada Zavala, por tu participación. Nosotros, como Consejo Ciudadano Metropolitano, estamos muy conscientes de la importancia de este plan. Hemos estado participando de manera muy activa en la difusión del mismo. Falta mucho por hacer, pero de parte de este Consejo estamos conscientes de su relevancia para buscar asegurar una mejor calidad de vida para todos quienes habitamos en esta ciudad, arriba de 5 millones de habitantes. Entonces, vamos a estar trabajando muy de la mano con el IMEPLAN para difundir este plan, analizarlo, difundirlo, mejorarlo en lo que haya que mejorarlo. Entonces, muy agradecidos por tu participación. Tenemos para ti un pequeño presente en agradecimiento por tu exposición. Y bien, ya para finalizar, a quienes nos acompañan aquí en el auditorio y en redes sociales, este fue el primer evento que está organizando este Consejo Ciudadano Metropolitano 2020-2022, en el que estamos tratando de difundir conocimiento, de difundir estrategias, planes que están desarrollando tanto desde la esfera gubernamental, como propuestas e ideas que estamos generando al seno del propio Consejo. Todo esto, como le decía, con la idea de contribuir a la mejora de la calidad de vida de todos quienes habitamos en esta área metropolitana de Guadalajara. Vamos a estar desarrollando más eventos próximamente. Tenemos el siguiente, que vamos a abordar el tema del agua con especialistas en el tema. Ya estaremos dando a conocer en su momento las fechas y el programa. Pero sí les agradecemos que estén pendientes de nuestras redes para que puedan participar y que nos puedan retroalimentar. Entonces, generar este producto de conocimiento, insisto, entre toda la ciudadanía. Es importante que sepamos todos como ciudadanos y no solo le dejemos la tarea y la responsabilidad a la autoridad, que es su trabajo, pero que tenemos que estar muy vigilantes y muy propositivos. Sin más por agregar, siendo las 14:17 horas de este sábado 9 de octubre del año 2021, damos por clausurado este evento de charlas hacia la sustentabilidad. Agradecemos su participación. Muchas gracias.